momento, por Radio TGAC, La Voz de Colomba, 99.1 FM, escucharás Diálogos Ciudadanos. Entrevistas con invitados importantes para conocer sobre temas sociales y de cultura política que formarán e informarán a los ciudadanos guatemaltecos. Gracias a su presentador, Edgar Estrada. Y gracias al Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA. También puedes escucharlo por radio en línea a través del link www.fejer.org/Colomba. Somos viento, somos sol y sueños multicolor. Somos norte, sur y oeste. Somos historia, lienzo y canción. Amigas y amigos, buenos días, qué gusto saludarles. Es un verdadero gusto nuevamente estar con ustedes a través de su programa Diálogos Ciudadanos, a través de Radio La Voz de Colomba. Como todos los jueves en este horario, pues estamos listos y dispuestos para traerles las mejores entrevistas, la información más importante de lo que acontece en Guatemala, y como lo hemos visto también en otros momentos, hemos hablado de situaciones, de hechos importantes que ocurren alrededor del mundo. Hace poco estuvimos hablando de lo que pasó en las elecciones en México, y pues en alguna ocasión hemos hablado también de cuestiones que pasan en Dinamarca, en África, y hoy, pues ni más ni menos, a un día, 2 días después de que han sido las elecciones, unas elecciones bastante interesantes y polémicas. Ya vamos a platicar sobre eso en Estados Unidos. Pues bueno, qué mejor que hacerlo con nuestra querida amiga Michelle Mendoza, con quien ya estamos en comunicación directa, ella desde donde se encuentra, desde hace ya un par de años, creo yo, y pues nosotros acá, transmitiendo con todo gusto en Radio La Voz de Colomba. Así es que, amigas y amigos, hoy jueves 7 de noviembre, vamos ya a proceder con la entrevista, así es que traeremos ya a Michelle Mendoza y vamos a hablar sobre las elecciones en Estados Unidos. Ya tenemos los resultados adversos, pero no vamos a decir mucho porque no era lo que se pensaba. Las encuestas hablaron inclusive en algún momento de que podía haber algún empate técnico, pero bueno. Michelle Mendoza, buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a ti, como siempre, por el espacio, para que podamos platicar abiertamente sobre tantos temas tan controversiales, ¿no? Primero era Guatemala y todo el escándalo cuando quedó hace un año el gobierno del presidente Bernardo Arévalo, y pues ahora estamos en otros ambientes, también en Estados Unidos, pero con unas elecciones que sin lugar a dudas pues tomaron por sorpresa a mucha gente, incluyéndome a mí. Sí pensaste que podía ganar Kamala Harris, Michelle. Sí lo pensé porque vi la gran afluencia de personas poderosas en el ámbito, digamos, en los escenarios, en el ámbito filosófico, religioso, en muchas cosas. Vi que se estaba moviendo mucho y movían a personas que la gente conoce y que apoya. Pero siempre tuve la duda porque sí sé que el alcance de educación y cultura aquí en Estados Unidos, cuando tiene que ver con temas así, los republicanos hacen su trabajo, y lo vi ahora. O sea, estoy segura de que esa es pura contribución de un no solo grupo nutrido de parte del equipo de Donald Trump, sino que aquí también hay algo que tiene que ver con retomar el poder de los republicanos, y ahora lo ves, ¿no? Ya ves que tienen el legislativo, no solo el ejecutivo, también tienen el legislativo. Entonces sí se vislumbra un camino de pura incertidumbre. Todo el poder, digamos, para alguien que... Pero bueno, tremendo. Michelle, como este es un programa que lo estoy escuchando seguramente esta mañana muchísima gente, tanto en el país como fuera, a través del programa en línea que se puede escuchar a través de fejer.com/Colomba. Quisiera comenzar la entrevista, Michelle, que nos contes un poco, porque cuesta entender, no sé si es el único país del mundo donde no ganan con voto directo, sino que hay un famoso denominado voto electoral. ¿Puedes contarnos así rápido y muy sencillo cómo es que funciona ese sistema de los votos? Que he escuchado yo que California, igualmente que Texas, eran los estados más mayoritarios, pero que aportaban 54 votos en realidad, y el que ganaba, aunque fuera con 1 o 2, se llevaba los 54.
¿Cómo funciona eso, Michelle? Contanos. Para mí ha sido bastante confuso entenderlo, te soy honesta, porque pues estamos acostumbrados en nuestros países a que el sistema electoral es que tal día es el que se abre las urnas y 12 horas o 15 horas la gente va y emite su sufragio. Aquí no, aquí empieza a través como más o menos como los colegios electorales desde un poco antes. Hay que recordar también que todo esto ha sido bien controvertido aquí porque no se sabía primero no se sabía si Joe Biden iba a volver a postularse, luego empezamos a ver algunos problemas en él sobre su participación en distintos lugares del mundo y que de hecho pues a luz de todos fue bastante errático en un montón de ocasiones. Yo lo he dicho con mucha confianza así a mis amigos muy cercanos, yo les decía, a mí me huele que Joe Biden tiene demencia senil, porque pues mi abuelita, que en paz descanse, lo tuvo. Y entonces yo lo veo a él ahora, lo veía a él y decía, este señor pobrecito, no lo cuidan. O sea, lo exponen y se notaba que él está enfermo, ¿no? Pero bueno, llegamos a este punto en donde, ¡pum!, dicen es Kamala Harris. Y entonces ya comenzás a ver, lejos de cómo es el proceso electoral acá, que es mucho antes, pero que hasta ahora, lo que pasó el martes, es el día en el que pues todos pueden salir a votar, pero lo podían hacer mucho antes a través del correo, a través de la línea electrónica, y entonces esa es la gran diferencia, se van sumando los votos, y es que esa era la vaina, ¿no? Que por la historia de los Estados Unidos y lo que ha sucedido anteriormente, siempre dicen que el día que se emite o que se aprueba para hacer el sufragio, todos ir a los centros de votación, aunque está abierto antes, siempre suele ser masivo por parte de los republicanos, y que eventualmente cuando se hace el conteo de votos, siempre es lo primero que sube porque es lo que más hay por ser el día, ¿no? Mucha gente no vota en línea, sino que lo esperan el día para poder llegar y recibir ese sellito que es el escudo de Estados Unidos y con eso sentirse que son parte de las elecciones, ¿no? Y pues entonces ayer comenzamos a observar eso. Al principio yo hablaba con mucha gente que estaba bastante tanto confiada con que no era posible que alguien que tiene 2 impeachments, que tiene acusaciones directas por abuso sexual, que ha sido tan errático en la forma en la que manejó la pandemia y que provocó la muerte de mucha gente aquí en Estados Unidos que le creía cuando decían, o cuando él decía que se inyectaran alcohol, cloro en las venas y todo esto, pues ya nos comenzó a sorprender cuando vimos, por ejemplo, Pensilvania. Pensilvania es un estado que nunca había marcado una tendencia como la que vimos este martes, ¿no? Y otros estados que empezamos a ver, bueno, ya cuando ganan Wisconsin, ya cuando gana Pensilvania, o sea, es una cosa. Y yo estaba con alguien aquí conocido que forma parte de la política, y yo miraba su rostro y era, oh no, oh no, me decía, esto no puede ser, o sea, es en serio. Y todos los que estábamos ahí nos mirábamos con cara de, es en serio, o sea, esto está pasando y definitivamente tiene que ver con tratar de retomar un supuesto poder que se habría perdido en los últimos años, o retomar espacios que para el conservadurismo social es importante, pero ese es otro tema, ¿no? Así es que es bastante complicado comprenderlo, Edgar. Hasta para mí lo ha sido, pero he tenido claro que existe un trecho o un margen de tiempo en el que la población puede discernir, puede averiguar, involucrarse, y eso es lo más grave, ¿no? Que no es que el día por presión o porque se hagan acarreos o porque te vayan a pagar, o lo como hemos visto en nuestros países, no. Existe un margen de tiempo
Y ahí fuiste viendo un montón de momentos que a mí me tienen con mucha sorpresa, precisamente porque sabemos que Trump es xenófobo y lo que vimos en los últimos días respecto de la campaña muy negativa dirigida hacia la población hispano-latina, o sea, es tenaz. Y pensamos muchos que eso iba a ser importante porque aquí los expertos dicen que el segundo grupo más importante de latinos que apoya a Donald Trump es o responde a Puerto Rico, ¿no? 270 era la cantidad de votos que tenía que alcanzar uno de los candidatos y justo como decís, empezábamos a ver, y como decís, empezó a aparecer muchos datos a favor de Trump y pues ya, a sumar, pero se tenía la esperanza de que hubiera estados que todavía rescataran o salvaran, pero bueno, la sorpresa fue irnos a dormir todavía con la duda y amanecer ya con la certeza. Ya empezaste a decir algunos temas, Michelle, y seguramente para la gente que habita en Estados Unidos, los propios norteamericanos nacidos allá, esto tendrá sus implicaciones, pero sobre todo también para los no nacidos allá, que viven allá desde hace mucho, hace poco, o en condición de indocumentados, y que bueno, tendrá sus implicaciones. Pero Michelle, ¿por qué para Guatemala, los que vivimos todavía por acá, es importante pues saber qué pasó, por qué era importante si ganaba uno o ganaba el otro, en qué nos beneficia o nos afectaba quién ganara en Estados Unidos la elección? Pues, Edgar, la influencia es inevitable, aunque a la gente no le guste, no le parezca, no estemos de acuerdo, o temas de soberanía o lo que sea, es muy importante, muy, muy importante quién queda en los países que están, por así decirlo, arriba de Guatemala, como digamos México, que fue Claudia, y ahora tienes a Donald Trump. Era muy importante, por ejemplo, y hubiera existido una diferencia brutal entre Kamala y Trump, simplemente porque pues ya Kamala traía un involucramiento y Joe Biden desde que era vicepresidente hace que un par de periodos tienen pleno conocimiento y del funcionamiento de las, por ejemplo, las élites político corruptas en Guatemala, o de cómo estos gobiernos cada 4 años se instauran solamente para sacar raja, tal cual lo hemos visto con Alejandro Yamatei y su pareja Miguel Martínez, o incluso Iván Morales. Entonces, la influencia que ejerce el poder político que se elige desde Estados Unidos definitivamente va a tener mucha, mucha influencia sobre Guatemala, porque acuérdense los tratados, acuérdense que nosotros somos un país que exporta migración y ese es el tema, ¿no? Aquí he visto tres cosas bastante claras, pero voy a hablar sobre una, y es para los estadounidenses uno de los mayores fracasos del gobierno del presidente Joe Biden ha sido para ellos, ¿no? Yo nada más lo digo, por lo que he visto en los medios de comunicación aquí, no porque yo vivo aquí, no por lo que yo piense o lo que yo sienta. Y es que se tiene la idea que en los últimos años, en el gobierno de Biden, aumentó desmedidamente la migración irregular. Y aquí lo ven como que es un crimen. Aquí lo ven como al migrante lo ven como delincuente, lo tratan como delincuente, lo criminalizan, y les digo, al sol de hoy, a la fecha, yo he tenido conversaciones con gente latina y eso es lo que yo decía en un post esta mañana, tratando de hacer un pequeño análisis muy humilde desde esta cuenta, y es que me parece que existe hasta más odio entre la misma gente hispano-latino que los mismos estadounidenses. Ustedes, cuando hablamos sobre personas, no, es que ya no se vengan para acá. No, ya somos muchos. Y uno dice, hermano, ¿no te recordás cuando llegaste y cómo veniste y todo lo que tuviste que pasar como para que se te haya olvidado tener empatía con el que necesita venir aquí a sobrevivir igual que tú? O sea, a mí me parece increíble esto, me parece increíble. Pero regresando
a tu pregunta, es vital lo que pasa aquí en Estados Unidos porque en temas políticos, diplomáticos, hasta jurídicos, porque aquí vamos con el tema de las denuncias que se han dado con el último gobierno y los señalamientos. Entonces sí puede existir alguna influencia directa dado a que en los últimos meses tengo conocimiento que distintos grupos corruptos en Guatemala han invertido en generar lobbies aquí en Estados Unidos para hacer pedazos la reputación de tu servidora y de un montón de gente que estamos afuera. Y eso contribuye de cierta manera a que ahora se tenga la percepción que porque ganó Trump nos van a quitar el asilo, van a deportarnos a muchos, pero se les olvida que aquí pues los procesos legales no son como en Guatemala, que pueden comprar jueces, magistrados, diputados, voluntades. Aquí es distinto. Existe un poder bastante importante entre los republicanos que ahora tienen el poder legislativo, pero siempre existe un recordatorio y un rechazo a los mafiosos y a la corrupción en países como los nuestros. Esa es la ventaja. Buenísimo, Michelle, gracias, amigas y amigos. Estamos en su programa Diálogos Ciudadanos esta mañana conversando con Michelle Mendoza sobre las elecciones en Estados Unidos. Hoy ya podemos también hablar de los resultados. Y antes de entrar ya en materia sobre a profundidad de esto que mencionabas, Michelle, sobre la misma situación de ustedes como guatemaltecos en el exilio y los compañeros, compañeras, hermanas y hermanos que están allá todavía haciendo trámites para su legalización, etcétera. Pero Michelle, para terminar de entender, porque una de las pareciera ventajas del sistema norteamericano de elecciones es esto de que pues solo hay dos partidos y dos candidatos. Siempre me cuestionan a mí pensar que cuando uno se emociona y romantiza a los demócratas, si nos dicen, a ver, son demócratas pero siguen siendo gringos, para el caso de Guatemala, ¿no? Entonces, ¿qué es ser demócrata y qué es ser republicano en Estados Unidos, Michelle? Wow, eso es un tema que me he preguntado también en otros espacios, y por qué existen solo dos grandes partidos políticos en los Estados Unidos, teniendo un vasto y diverso territorio tan grande, tan influyente. Y es que pues la política siempre, prácticamente desde 1800, todos los presidentes de los Estados Unidos siempre han pertenecido solo a dos partidos, que son estos dos. Han existido otros a los que les llaman terceras fiestas electorales, que presentan candidatos como un Partido Verde o el Partido Libertario, pero no logran obtener la popularidad que necesitan y tampoco los votos necesarios para crecer. Estos han sentado pues su base partidaria, como les dije, desde prácticamente la guerra civil en los Estados Unidos y los cambios sociales, ¿no? Ser republicano y ser demócrata. Esto influye mucho, no solo, y es increíble, no solo en los tiempos, la ideología política que marcan estos dos partidos. Por ejemplo, los demócratas, aquí hay un rollo que yo me acabo de enterar que le llaman woke, y está relacionado a los gobiernos progresistas, que tienen que ver con la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de sexual y todo este rollo, ¿no? Y este es el término, digamos, coloquial para decir como chairos, nos dicen en Guatemala, a los que piensan que somos progresistas o que tenemos ideas que son conscientes para a la comunidad en general. Y entonces aquí a cierto grupo demócrata se le considera así. Entonces son, digamos, las personas que tienen en su haber o en sus manos ideologías que son progresistas y que van avanzando conforme el paso del tiempo, que se adaptan, por ejemplo, al cambio climático y tratan de buscar cómo acoplarse a ello, que lo estamos viendo ahora en este momento, todo lo que está pasando, por ejemplo, en Valencia y en todos lados, contrario a los republicanos, que son conservadores, que son ultra
culturales, por así decirlos, pero que en su mayoría aquí en los Estados Unidos, y se los digo, que por eso estaba yo súper sorprendida, pero es tan cierto que un país de primer mundo tenga un nivel tan alto de gente que no estudió más allá de los 14 años, que viven en áreas rurales y que tienen poco conocimiento de lo que está pasando, pero que se agarran del tema cultural, ideológico o religioso, como lo son los Amish, por ejemplo, en Pensilvania, que eran apolíticos supuestamente, que yo decía solo un 10% votaba, y lo que he visto este martes fue increíble. Estaban haciendo proselitismo, estaban en la calle, porque la agenda para ellos, que es progresista en este momento y que era pegada a Joe Biden y que podría continuarse con Kamala Harris, para esta cultura, por ejemplo, era inadmisible. Entonces, la diferencia entre los demócratas y republicanos es muy simple. Son súper ultra conservadores los republicanos versus los demócratas, que tienen ideas mucho más liberales, independientes y progresistas. Y eso va avanzando conforme el paso de los años, las décadas, las generaciones, pero ahora es increíble ver ya una clara diferencia entre lo que quieren los estadounidenses, no solo los estadounidenses, porque también hay personas de otras partes del mundo, tanto de Europa como de Sudamérica aquí, que apoyaban, por ejemplo, a los republicanos de una forma enorme. Bueno, ahí tenés a Curruburro, como le digo yo, en Guatemala, diciendo que ganamos, va, y uno así, bien, este señor odia a los migrantes y aquí somos 4 millones, ¿qué te pasa? Y vos sos sancionado por la lista Angel. Pero bueno, se tiene la percepción que con la llegada de Donald Trump les van a regresar sus visas y todo ese montón de cosas, ¿no? Ya me fui para otro lado, pero es que eso me tiene bien divertida. No, y genial, porque hoy mismo escuché a un ex candidato presidencial que probablemente va a volver a querer lanzarse, ponerse su gorra y toda la cosa, su gorra roja, es una cosa tremenda, y a una ex ministra que ahora es diputada diciendo que qué bueno que no ganó la izquierda porque eso es un retroceso para el mundo y que en Estados Unidos la gente sí sabe por quién tiene que votar, y no como pasó aquí en Guatemala. Michelle, ¿cómo entendés que fue el voto de los latinos? Ya nos contabas un poco las actitudes de los latinos contra otros latinos, pero ¿cómo fue la participación? ¿Es verdad? ¿Es un grupo mayoritario? Bueno, ya se convierte en mayoritario, ya no son minorías los latinos en Estados Unidos, y tuvieron algo que ver en el voto hacia Trump. Muchísimo, y eso es lo que a mí me tiene atónita, porque yo la había escuchado. O sea, a ver, les voy a decir algo bien consciente. Yo decía hace un año, cuando pasaba lo de Bernardo, a ver, aquí hay una gran población, solo en Maryland, cerca de donde yo vivo, hay miles de guatemaltecos, pero ya ahora que trabajo, un año después, ahora que estoy trabajando como ayudante de cocina, ahora entiendo. Ahora comprendo por qué la gente no se involucra en temas políticos de los países de los cuales venimos, eh, y es porque el trabajo aquí es, o sea, trabajas y te desconectas completamente, y a veces son 12, 14, 16 y hasta 18 horas, porque aquí, a diferencia de Guatemala, te pagan por hora y te pagan a la semana. Entonces, todos los guatemaltecos que estamos aquí, o la gran parte, sobre todo, que en mi caso, pues yo tengo permiso para trabajar, pero quienes no lo tienen, tratan de trabajar gran cantidad de horas a la semana para poderles enviar el dinero a Guatemala o a sus países y poder apoyar a sus familiares. Entonces, entiendo, y por eso quiero ser bien empática, en que existe una actividad constante que de cierta manera a la semana te hace olvidarte en cierta medida de los problemas coyunturales del país. Por una parte. Por otra, a mí me parece terrible escuchar a un montón de gente, incluso hoy estaba hablando con alguien que yo
o sea, medio admiraba y me dijo, ay, qué bueno, así ya no vienen más. Yo me le quedo viendo y le digo, ¿y vos de dónde sos? Le digo, así como, yo vengo de Colombia. Yo, ah, ya, este, existe gente xenófoba de nuestros propios países que dicen, ya no quiero que vengan a ocupar nuestros espacios. Como te dije, que se olvidaron. No, voy a hablar de Guate. Guate, pues pasaron México, ¿va? Que ya sabemos, pueden tomar de 3 semanas a 3 meses en venir a Estados Unidos. Pero la Mara que cruza el desierto del Darién, la Mara que viene desde Brasil, gente que viene desde África y que caen a Brasil y se vienen caminando, y, como les dije, por el desierto del Darién hasta llegar acá, que han pasado por ese sufrimiento y que yo escuché en carne propia, les juro, decir, no, ya no quiero que vengan más acá porque ya somos muchos. No, 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 que ya no vengan. O ver la celebración de la población cubana en Miami que apoyaba a Donald Trump, o no sé, o ver bueno, ya sabemos que los corruptos se andan agarrando de lo que pueden porque están sancionados y todo, y como dije en la mañana, no se equivoquen, que aquí igual, demócratas, republicanos, y se echan reata entre ambos o lo que querrás, pero lo que sí tienen claro y están en línea es que no le responden a los corruptos, y si hay sanciones saben que existen agencias de inteligencia atrás que acumularon pruebas para que se pudiera dar legalidad a una sanción a personas en distintos países. Y eso debería de ser el ejemplo para todos los latinos, pero no. Quiero decirte que existe una gran diversidad de población, una gama de hispanolatinos que no nos quieren, decís vos. Tremendo, ¿no? Porque sí, hay muchos memes y muchos videos, muchos de estos que parecen broma, donde realmente llega alguien y una semana después de que está en Estados Unidos y habla por teléfono con su familia en Guatemala. Es fuerte, ¿no? La influencia y el poder de cómo se convierten a lo que no son, pero que pues ahí les da, ganando $10 la hora todavía, creo yo, pues todavía les da estatus y sentirse como lo que no son. Pero Michelle, ahorita mencionaste algo y me hizo recordar, justo mencionaste a los cubanos en Miami, que ya no son cubanos, son otra cosa, porque ya están allá, pero bueno, resulta que el voto de mucho latino que está allá, pues no difiere de un conservadurismo y de un comportamiento, pues muy, muy, muy acorde a lo que seguramente fueron en sus países y que ahora pues solo se lo llevan para allá y por eso votan por ellos. Michelle, en el último par de minutos que nos queda de este primer segmento, amigas y amigos en Radio La Voz de Colomba, una última pregunta de este segmento sería, aquí fue determinante el papel que jugaron las y los jóvenes, Michelle. Allá se tendrá ya algún dato, claro, fue reciente, hace 2 días la elección, pero así como ya tenés algún dato de cómo votaron los latinos, también podría haber otras culturas, otros pueblos que están en Estados Unidos, pero las juventudes, ¿cómo votaron, no votaron? Yo vi a un joven que tenía como, no sé, 22 años, decía que era su primera vez que votaba y que iba a votar por Trump. Y decía yo, madre mía, ¿y qué tiene en la cabeza? Pero bueno, ¿cómo fue, Michelle, la participación y La el verdad, comportamiento? por eso es que a mí me sorprenden los resultados, Edgar, porque se hizo un llamado masivo. No te estoy hablando desde el tema de Kamala o desde el conservadurismo, no. Te hablo de, por ejemplo, influencias artísticas mundiales, o sea, gente global, como Taylor Swift, por ejemplo, haciéndole el llamado a todos los jóvenes a votar, y empezaste a ver a un montón de artistas, a Beyoncé, a J-Lo, que llamaban al voto, y del lado republicano también empezaste a ver a otro montón eh, ¿cómo lo digo sin que suene a insulto? De personas que son de la gama artística, guiño, guiño,
pero que estaban apoyando narrativas xenófobas, ¿no? Y entonces de ambos, yo lo veo de ambas líneas, ¿no? Se hizo mucho el llamado y creo, solo te digo una cosa, en el 2020 Trump en el apoyo latino no tuvo más del 32% de apoyo. Esta vez se fue a la mitad, igual 54% creo. O sea, eso quiere decir que en los últimos años, en el gobierno de Biden, esta nutrida población migrante que no se convenció más de 20% antes, se convenció ahora porque en el camino pasaron muchas cosas. Se aceptó que el cambio climático genera efectos mortales aquí en Estados Unidos, en distintos estados ha pasado, tornados, inmensos tornados, por qué tanta deforestación y bueno, es otro tema, pero ese es uno de ellos, la libertad sexual, el reconocimiento de la comunidad LGTBIQ+. Aquí es visto como para algunos grupos, no solo latinos ni conservadores, sino yo lo contaba en un tuit, pero en donde yo trabajo, más de la mitad son de África y algunos de Europa. Y a mí me sorprendía cuando yo preguntaba y me decían, no, I love Trump. Y yo preguntaba, Dios mío, vamos a apelar a su inteligencia para preguntar por qué, porque yo siempre escucho por qué, aunque no me gusta o no estoy de acuerdo. Y me decían, es que él respeta la vida. Y era gente más o menos, y les juro, con la que yo trabajo, es gente entre los 25, 22 a los 70, 65 quizás. En esa población he estado escuchando un montón que la gente está arrepentida de haberle dado la oportunidad a Joe Biden, así decirlo, de que haya llegado al poder porque piensan que él solamente logró ayudar a degenerar más en el ámbito sexual, en el ámbito de las comunidades, en el ámbito de mil cosas. La inflación se elevó, el tema de la economía es clave aquí para ellos. Entonces sí existe una influencia por parte de los adultos sobre los jóvenes, y si bien ahora, yo estoy esperando ver algo que me van a mandar el lunes, que es ver esos cuadros comparativos de antes y ahora. Yo sí creo que hubo un voto mucho más marcado que en el anterior periodo por el llamado de influencias, pero que siempre van a estar pegadas o determinadas a cómo han sido criados en sus hogares al nivel cultural. Buenísimo, Michelle. Amigas y amigos, muchas gracias por mantener la sintonía de Radio La Voz de Colombia y su programa Diálogos Ciudadanos. Esta mañana conversando con Michelle Mendoza sobre pues lo que pasó en las elecciones, los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Vamos a ir a la pausa comercial del medio tiempo en Radio La Voz de Colombia. No pierda la sintonía porque ya regresamos. Amigas y amigos, estamos de vuelta en Radio La Voz de Colombia, en su programa Diálogos Ciudadanos, y bueno, vamos a seguir conversando. Ya escucharon la primera parte de esta conversación, como decía muy bien Miguel, está bueno el tema, es apasionante, además es muy vigente, está caliente, diríamos, ¿verdad? Porque acaba de ocurrir, decía, dormimos sabiendo, como pasó en Guatemala, que no nos íbamos a dormir porque pensábamos que nos iban a cambiar los resultados de las elecciones. Acá, pues no cambiaron, los primeros resultados iban hacia Trump y terminó ganando Donald Trump por otro periodo presidencial en Estados Unidos. Michelle, ¿por qué en Estados Unidos, lo decías hace un momento, ciertamente la gente ha estudiado poco, pero digamos que podría parecer como que hay una cultura ciudadana, hay ciertas libertades? ¿Por qué la gente votó? Porque uno puede entender lo que explicabas, ves, ser republicano, qué significa, y ser demócrata. ¿Por qué la gente votó por Donald Trump? ¿Qué representa? Bueno, por lo que representa sin duda, pero ya no hablando tanto de los republicanos, porque Trump sí representa a los republicanos, pero yo creo que es más que republicano. ¿Por qué la gente votó por él? Nadie se lo cree. Sí. Porque él empezó a vender las ideas de retomar el territorio, por así decirlo.
Oye, aquí han pasado muchas cosas, por ejemplo, con el cambio climático y las adecuaciones o políticas que se han tratado de implementar para proteger al medio ambiente, para evitar o contrarrestar los problemas que estamos viendo cuando vienen esos enormes huracanes, tifones, danas y cosas. Han afectado a muchas poblaciones que culturalmente en Estados Unidos todavía, y te lo digo, literalmente viven en el siglo XIX, siglo XX. Con mucho respeto lo digo, que están viviendo sin electricidad, sin una cadena de productos que haya suministrado hormonas, por ejemplo, a los pollos o a las vacas y que esa carne va a generar, en fin. O sea, todo eso, y por eso te decía yo hace un rato, a la población Amish es una población apolítica en donde menos del 10% de esta gente votaba porque no tienen presencia de tecnología, porque no tienen un smartphone, que ahora, y yo lo decía aquí, bueno, en Guatemala sí todos bien jodidos y la madre, pero siempre hay un smartphone en cualquier lugar, aunque tengas ¿cómo le dicen? Una banda ancha que es más delgada que ancha, pero, pero todos tienen un celular y están al alcance de un clic en el TikTok, en X, en Facebook, sobre todo, que es a donde más llega. Entonces aquí lo que ha pasado es que se ha marcado que persisten estos niveles de cultura tan conservadores que han sido afectados por políticas climatológicas, perdón, climáticas, por políticas que tienen progresistas, por políticas que apoyan la diversidad sexual o cultural, y que eso para estos grupos conservadores es como, uy, no, vamos a peor. Cuando aquí también se ha escuchado en un montón de estados donde pues se practica la endogamia, parecido a cosas que pasan por allá por las familias de Alcurnia en Guatemala, ¿no? Que se casaban entre primos. Entonces, Sí, sí, claro, me suena esa idea. solo te doy un ejemplo respecto de, por ejemplo, la población Amish que en Pensilvania, o sea, llamó la atención y que ha sido noticia aquí en los medios en Estados Unidos es, wow, esta gente salió a votar. Eso quiere decir que hicieron un trabajo bien fino los republicanos en las áreas rurales porque la gente aquí prefiere trabajar que continuar estudiando. El alcance para la universidad aquí puedes tener que 50 años y ya estás ejerciendo en tu profesión y todavía le estás pagando a la banca por los estudios que ejerciste. Es muy caro estudiar. Entonces la gente prefiere estudiar o prefiere adaptarse a ideologías o prefiere, como les digo, vivir inconscientemente. Yo por eso he tratado siempre de pegarme a Guatemala, pero oigan, a veces uno se queda inmerso en esos horarios de trabajo donde estás y salís y solo querés comer y descansar, pues, ¿no? Entonces, hay distintos temas allí y ahora los latinos jóvenes que nacieron aquí, los hijos de padres latinos que son migrantes, siempre persiste la cultura del habla, siempre persiste la cultura del idioma, perdón, de el conocimiento de las raíces, pero dependiendo la cultura con la que los papás hayan sido criados en sus países y con lo que hayan vivido acá, le transmiten ese mismo conocimiento y pensamiento a los jóvenes aquí en Estados Unidos. Por más alcance que tengas a que sea un país de primer mundo, siempre las raíces o las bases materno, filial, van a generar un aprendizaje. Y hoy por hoy te digo, se suponía que es un país de primer mundo, pero aparentemente hay una gran masa de población joven bastante conservadora aquí. Y eso lo vamos a ver. Ahí te voy a mandar yo el lunes cuando me cagan los cuadros para caer en cuenta porque me huele que por ahí va el asunto, ¿no? Fíjate, Michelle, no sé, amigas y amigos, si también ustedes recuerdan, hace unas 3 semanas, un mes, tuvimos a un antropólogo mexicano
que nos contaba un poco cómo es que se ha construido el movimiento Morena y pues por qué fue que ganó primero López Obrador y luego Claudia Sheinbaum en México, y que es sostenido en el tiempo, digamos, que tiene que ver con todo el tema de la formación de un movimiento ciudadano y político consciente. Yo siento, creo, desde aquí, conozco gente allá en Estados Unidos, pero creo que parte de la dinámica del consumismo, del capitalismo, de ser primer mundo, se ha perdido la esencia de la formación ciudadana. Y entonces ahora la gente vota sin conciencia por lo que le da la gana, digamos, por lo que le dará estatus. Y pues bueno, yo creo que en alguna época, aunque siento y pienso que también ha sido muy variable, no ha habido una tendencia por 4 o 5 periodos en que gane. Ahí rotan mucho, republicanos, demócratas. Se repite 2 veces un demócrata, pero después ya vuelve otra vez un republicano. Pero bueno, Michelle, ya hablando un poco más de detalle para especificar, digamos, y lo voy a enfocar desde la migración, que puede ser el principal tema, porque tiene trascendencia también económica. Eh, Trump hace ¿qué? 8 años amenazó que iba a construir un muro. Jimmy Morales le ofreció mano de obra barata para que lo pudiera construir, pues tampoco lo hizo. Pero en términos de migración y de economía, Michelle, eh, nos puede afectar a Guatemala que haya ganado Trump, a diferencia que se hubiera ganado Kamala. Bueno, hay que esperar, ¿no? Ahora tenés a un gobierno totalmente diplomático, a un gobierno que pues ya celebró su triunfo, obviamente, como les digo, diplomático, que va, lo que sí, miren, ay, está difícil. Y también vi las declaraciones de Claudia esta mañana, porque dentro de las promesas de campaña del ahora presidente Trump está sellar la frontera, ¿no? Sellar. Y esa era la principal crítica que tenía Kamala cuando es siendo vicepresidenta. Esa es la principal crítica de los republicanos y de los conservadores hacia ella. Que ahora, en el gobierno de Biden, y que fue una gran influencia para que votaran a favor de Trump, es que durante el periodo de Biden, un gran número, una masa incontable de venezolanos, sobre todo, aquí hay una narrativa bien jodida que tiene que ver con, ya no, perdón, ya no centroamericanos que vienen aquí a quitarle los trabajos a quien no. Miren que al menos va, o sea, qué bueno que a nosotros nos ponen como la Mara que viene aquí a quitarle los trabajos a quien. Pero, el concepto que se tiene, por ejemplo, de los venezolanos aquí es que en Nueva York incluso están asaltando en moto, que en Texas ya no les importa y ya asaltan en masa, que en Baltimore, o sea, hay como una narrativa de que en el periodo de Biden entró una gran masa de latinos que vinieron a generar grupos de delincuencia que se han involucrado con las comunidades locales y que eso, pero no a bien, sino que para asaltar, para joderles un poco las estadísticas, y eso también ha generado aquí, o sea, ha implantado una narrativa de que es malo, de que todo lo que hizo, por ejemplo, Kamala fue malo en permitir el ingreso, en ser menos, ¿cómo le decimos? Menos severo con la intención de las personas que vienen a este país a buscar un futuro mejor. Y con lo que se ha visto ahora, y pues es terrible. Yo ya me enfrenté un par de veces a algún gringo, con respeto lo digo si me veo un gringo, pero sí, a un par de gringos que no les gustamos, ¿verdad? Que estás en la fila y empiezan a hablar atrás de ti, o, ay, ¿por qué está aquí? Yo no lo estaba viendo, yo sé inglés, entonces yo los oigo. Y digo, ay, bueno, y los oigo, y me volteo y los veo como que dice, te estoy entendiendo. Así, hay una idea todavía enraizada en muchos grupos, mucha. Es que lo que están viendo es como que quitarse la máscara. Como que lo que pasó ahora es quitarse la máscara de qué es lo que realmente le gusta a Estados Unidos. Y lo que ustedes están viendo hoy es lo que le gusta a gran parte
parte de Estados Unidos. Así de sencillo. Fue un despertar, ¿verdad? Dejar de idealizar al pueblo norteamericano y bueno, fue un despertar así un poco abrupto y brusco, Sí, un golpe total. de realidad, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo y sobre todo teniendo influencia de voz como por ejemplo de los Obama, ¿no? Michelle y Barack andaban ahí, pero ahí, on fire. Y, o sea, se movieron cantidades de personas influyentes que no te puedo decir. Y, y no, como dicen, pues no, mi ciela, a llorar a la llorería. Michelle, otro tema que puede ser interesante, bueno, no sé si tengas mucha experiencia, nosotros aquí en Guatemala, sabes que trabajamos, somos una ONG, hay muchas ONGs, hay mucha cooperación de Estados Unidos, sobre todo a través de USAID y otros fondos, pero sobre todo USAID. Eh, ¿Crees, te imaginas qué puede pasar con la cooperación de Estados Unidos a Guatemala en términos de, digamos que muchos proyectos últimamente han tenido el enfoque de detener la migración y no solo por la vía de la fuerza ni cerrando fronteras, sino que además llevando proyectos de desarrollo a los municipios, a las comunidades, para que la gente no tenga necesidad de irse? ¿Crees que eso puede que Trump aporte más ahora para que no se venga la gente o qué puede pasar con la cooperación internacional de Estados Unidos a Centroamérica? La verdad es que yo vengo diciendo y hablando con varias gente, le digo, yo solo tengo una palabra para lo que pasó el martes. Impredecible. Es, es impredecible, profe. Es impredecible porque, eh, a ver, si retrocedemos a lo que pasó y viendo a Degenfart con F en la sala oval de la Casa Blanca, firmando a Guatemala como tercer país seguro en el periodo de Jimmy Morales, con tal de, porque se asustó con las amenazas que les dieron, es impredecible determinar cuán o cuál podría ser eh, el costo de la llegada de Trump para nuestros países. Eso va a depender para mí, y yo todo lo que digo aquí en este programa es personal, o sea, no personal, es porque lo sé o porque tengo un poquito de conocimiento, poquitito, poquitito, no porque me la lleve, pero si algo he aprendido en todo este camino a reconocer con lo que ha estado sucediendo es precisamente cómo se han comportado los poderes y la influencia que ha tenido la política de Estados Unidos en cada grupo de gobierno que llega cada 4 años a Guatemala. Entonces tenías ese escenario, luego llegó Jimmy Morales, que gracias a Dios pues ya tenías otro gobierno acá que era diferente y que no, él no logró cooptar ni entrar. Pero aquí se ha estado pagando millones de dólares. La élite política tradicional guatemalteca ha estado invirtiendo millones de dólares en bufetes de abogados para que es lo que le llaman lobbies. A ver, les voy a explicar. ¿Qué hacen los lobbies? Le invierten millones de dólares a estos bufetes de abogados que lo que hacen es contactar senadores que necesitan apoyo e influencia política para seguir teniendo adeptos a su alrededor y que generen campañas, digamos, políticas para ellos y empiezan a hablar de temas que ni saben, y por eso tenías a Marco Rubio hablando hace 8 años de algo que ni sabía, barrabasadas, y defendiendo gente que ni conocen, y uno sabe la historia y empieza a ver cómo ellos hablan y dicen, por qué está diciendo eso? O que le provocan audiencias a políticos que estaban en Guatemala, que son estadounidenses, en el Senado. Eso es inversión que han hecho estos grupos de poder en Guatemala para favorecerse. Entonces, miren, hay dos caminos. Si esos grupos que han generado estos lobbies logran ahorita generar más plata para implantar más narrativas negativas en contra de las sanciones que Estados Unidos ha emitido hacia los corruptos en Guatemala, más de 100 diputados, de hecho, que no pueden venir aquí. Saludos, si alguno me escucha. No puedes venir a Disney, lo siento. este, eh,
no les va a funcionar, ¿no? Aunque, o sea, sí puede generarse que haya influencia en el que corten la ayuda económica porque se piense o que pueda aumentar la narrativa de lo que estaba implantando el Ministerio Público en Guatemala contra Save the Children, con el allanamiento y con tratar de vincularlos a un tema de trata sexual. O sea, sí puede crecer, sí puede llegar, sí puede provocar, pero también yo me pongo a pensar que aquí no es como Guatemala que pueden comprar tanto adeptos, sino que existen muchas agencias, existe mucha gente, mucho estudio y mucho reconocimiento antes de castigar a alguien que haya cometido algún error o que esté involucrado con la banca de Estados Unidos y Guatemala. Y me van a matar, pero con esto que, o sea, no ustedes, sino alguien que yo conozco, pero yo sí sé que se quieren traer a Miguelito. Entonces yo no creo que eso se vaya a detener. Y esto no lo voy a repetir. Es exclusiva tuya. Gracias por la primicia. ¿Ah? Ay, no. Se puso bueno esto. Claro. Miguel, algo que mencionaste al principio y pues no puedo dejar de preguntarte es un poco el tema de las y los guatemaltecos en el exilio, sobre todo exilios vinculados a cuestiones políticas directamente vinculadas por enfrentarse al pacto de corruptos, que son más de 70 personas en Guatemala, en Estados Unidos, guatemaltecas. ¿Tenés alguna idea? ¿Han conversado algún análisis que han hecho ustedes Sí. como guatemaltecas sobre lo que podía pasar si ganara uno u otro y ahora que ya ganó Trump? Miren, y les cuento que mi familia aquí en Estados Unidos es Tel Maldana, Erika Ifán, Carlos Ruano, Sergio Vega y yo. Somos una familia. Entonces nosotros siempre nos juntamos cada 3, 4 semanas. Yo hago ceviche, nos vemos en un lugar y todos convivimos y comemos y siempre estamos hablando sobre Guatemala. Eh, Fue ayer, de hecho, estaba con ellos departiendo en la noche cuando estábamos viendo los resultados y estábamos todos viéndonos las caras, sí. Como cuando ganó Jimmy, ¿va? Como cuando es, era como, mano, esto es real, o sea, esto es un retroceso. Pero bueno, a bien, todos nosotros tenemos un estatus legal aquí, a bien, eh, porque pues fue comprobado que nuestra posición no es porque se nos hinchó la gana un día salir de Guate y decir, ay, no puedo volver, sino que hay algo atrás. Entonces, todos los exiliados en ese momento, pues estamos preocupados. Yo, en mi caso, no me preocupo porque igual al final, como les digo, hay pruebas y todos los demás. A mí me preocupa a los que no les han dado estatus. Y qué bueno que lo preguntas, porque así lo puedo decir a través de tu medio. A mí me preocupan de sobremanera los guatemaltecos que están aquí en Estados Unidos, que han metido o que han metido, pues que han invertido, porque aquí no es que vos llegues a un lugar y digas, hey, quiero exiliarme y gratis. Ojos, no. O sea, tenés que pagar un abogado que te puede cobrar de 20 a $60,000 por tu proceso de migración. A menos que te metas en una organización que te lo haga con menos plata o lo que sea. Pero si no tenés idea, ese es el precio. Entonces yo sí creo que, wow, los exiliados hemos sentido que esto puede joder en varios planos a personas que no tengan el estatus legal y sobre todo porque Bernardo Arévalo, pues sí, muy bonito y todo, y aquí ha venido 2 veces. Y voy a decir otra cosa, ha venido 2 veces y las 2 veces que ha venido le ha pedido a la gente con la que se toma fotos, que son exiliados, que por favor no la publiquen. Ahí lo dejo, si no me voy a enojar más. Miguel, ya para ir terminando, ¡Híjoles, hombre! ¡Ah! ya para ir terminando, ahora se me ocurre después de escucharte una pregunta. Ya hemos hablado bastante sobre
por qué la gente votó por él, porque los efectos que puede tener. Pero Michelle, ¿por qué tenemos un par de minutos, todavía unos 4 minutos para cerrar? ¿Por qué Trump quiere ser presidente, digamos? Ay, Dios mío, ¿por qué me haces esa pregunta? Yo también me la hago. O sea, ¿cuál es su onda, diríamos en Guatemala? O sea, es alguien que logró hacer de un imperio de lo que le dejó su padre, es alguien que yo más siento que es por ego, ¿sabes? Por las acusaciones legales, por todos los señalamientos, por el impeachment, por lo que pasó el 6 de enero con la intromisión en el Capitolio y los mensajes o las huellas malas que hayan quedado de él. Creo que él quiere llegar, ay Dios, para que ya no se hable mal de él, sino sea un poquito más bonito. Así de básico. eh, Pobre Melania, yo siento que Melania no quería que él ganara. Yo, ah, tan contento tal vez su hijo mayor, pero la hija no tanto, porque ya vio, o sea, el desgaste. Miren ustedes, no sé por qué a mí solo veo 3 letras, E-G-O, solo esas 3 veo, no, no. Y que en su cabeza está como que él es el libertador del pueblo oprimido. Y encima tenés a Elon Musk, ¿no? Un genio de la tecnología y un desgenio de la política, ¿no? Que influyó en muchos sentidos. Entonces, no les funcionó a Beyoncé, J-Lo y demás, pero sí funcionó a Elon Musk. Sí funcionan los benditos Teslas. Cabal, vaya, si no. Michelle, para terminar, el mundo ganó o el mundo perdió o no es esa la relación que tenemos que hacer con la victoria de Donald Trump? No, yo le decía hoy a alguien que quiero mucho, men, ya sabemos, va, es impredecible, como repito. No, no creo que haya ganado porque él es una persona que está en contra del cambio climático y vean lo que ha pasado este año en todo el mundo. Véanlo, véanlo, por favor, lo han vivido. Vean Valencia, vean, recuerden, vean las fotos. Ahora, como les digo, todos tenemos un clic y ahí miras todo, videos, lo que sea, escándalos. Ángela Aguilar y Nodal, no te quiero. .com. Este, me parece que no ha ganado. Creo que se demuestra que hay muchos más países hispanolatinos que están más avanzados en términos culturales y de progreso que Estados Unidos, aunque Estados Unidos, y lo digo con mucha gratitud, sea un país de primer mundo, culturalmente todavía hay mucho retroceso. Es que me contengo un poco, pero es que lo digo y qué bueno, con admiración. O sea, la madurez política de muchos argentinos o la madurez política de muchos guatemaltecos, buenos, ¿va? No se van a sentir los diputados malotes ahí creyendo que les estoy echando flores, no. O gente bien. Ellos no. O yo no, que, ay Dios, ay, no, ya, y ahí queda. Gracias, Buenísimo. qué bonito hablar siempre contigo. Buenísimo, Michelle. Igualmente, muchas gracias por aceptar, amigas y amigos. Hoy dialogamos con Michelle Mendoza, una guatemalteca, periodista, activista, que pues ya, por lo que ella nos menciona, pues también tiene un estatus legal en el exilio, que es una pena porque pues no debería estar allá, ni ella ni las demás, ni los demás hermanos guatemaltecos que les ha tocado estar allá por la última coyuntura y por oponerse de manera frontal al pacto de corruptos y que bueno, pues se ha convertido en una oleada de compañeras y compañeros que han tenido que salir del país, pero que, digo, mal que bien, pues tienen un estatus legal y pues están en Estados Unidos. Así que Michelle, muchísimas gracias como siempre por haber aceptado la invitación. Vamos a volver a platicar, vamos a ir viendo, ahora sí es que es incertidumbre, vamos a ir viendo las medidas que vaya tomando ya el gobierno de Trump en este segundo periodo y como siempre agradecerte mucho la anuencia a participar en nuestro programa, Michelle. Muchísimas gracias a ti siempre, profe. Él sabe por qué le digo profe.
¿Saben por qué le digo profe? Porque él era mi maestro cuando yo era adolescente, cuando era puberta en el Colegio Santa Teresita. Él llegaba y nos animaba y nos trataba de hacer mejores jovencitas. Por eso le digo profe. Gracias como siempre, te mando un fuerte abrazo, te quiero mucho. Y Gracias, a todas Michelle. También te quiero mucho. las que me oyen, los Hemos seguido tu carrera, tu vida, como la de muchas hay alumnas, exalumnas que después se convierten en amigas. Así es que un abrazo, Michelle, para allá. Bueno, amigas y amigos, agradecemos su sintonía este jueves 7 de noviembre en Radio La Voz de Colombia, su programa Diálogos Ciudadanos, el programa número 72 de Diálogos Ciudadanos. Y pues les invitamos a que no pierdan la sintonía de Radio La Voz de Colombia y que pues el próximo jueves a las 8 de la mañana sintonice nuevamente su programa Diálogos Ciudadanos. Que tengan buen resto de semana, buen inicio de la próxima y nos encontramos la próxima semana. Hasta la próxima. Muchas gracias.